Siete leyendas de Ciudad Obregón. Sonora es uno de los estados más extensos de México y posee una historia tan vasta como su territorio. Desde tiempos ancestrales, los pueblos originarios desarrollaron sus propias creencias y tradiciones, las cuales, con la llegada de los españoles y la evangelización durante la época colonial, se mezclaron con la religión cristiana. De esa unión nacieron innumerables relatos, mitos y leyendas que han pasado de generación en generación. Dentro de la tradición cristiana existe la creencia en el cielo, como recompensa para quienes vivieron conforme a los mandamientos de Dios, y en el infierno, gobernado por el diablo, como destino de quienes eligieron el mal. Estas ideas marcaron profundamente el imaginario popular y dieron origen a historias sobre lugares considerados malditos o relacionados con fuerzas oscuras. En Sonora existen varios sitios que, con el paso del tiempo, adquirieron una fama rodeada de misterio. Entre los más conocidos se encuentran el Casino del Diablo, la Cruz del Diablo y el Castillo del Diablo, lugares que, hasta la actualidad, continúan alimentando el folclore y despertando la curiosidad de quienes buscan conocer las leyendas más escalofriantes del estado. El Castillo del Diablo es una de las leyendas urbanas más famosas de Ciudad Obregón, Sonora. Aunque existe un edificio real, gran parte de lo que se cuenta sobre él pertenece al folclore y no está comprobado. Se dice que, hace varias décadas, un hombre llamado Miguel Varela, quien trabajaba como camillero en el IMSS, mandó construir una enorme edificación con aspecto de castillo en la colonia Faustino Félix, sobre la calle Donato Guerra. Lo extraño era que muchos se preguntaban cómo alguien con un empleo modesto podía financiar una construcción tan grande. Con el paso del tiempo comenzó a correr un rumor inquietante. El castillo no era una casa común, sino un lugar donde se realizaban rituales satánicos durante las noches. Algunos vecinos afirmaban escuchar cánticos, ver luces extrañas y observar personas vestidas con túnicas negras entrando y saliendo del lugar. Sin embargo, nunca se presentaron pruebas que confirmaran esas historias. Otra versión de la leyenda dice que la construcción habría sido financiada por una supuesta secta proveniente de Estados Unidos, que buscaba establecerse en la región. Esa historia tampoco ha sido demostrada y forma parte del mito popular. Con el tiempo, la obra quedó inconclusa y abandonada. Su arquitectura de estilo gótico, con torres y picos, alimentó todavía más la imaginación de la gente. Aun cuando se intentó vender el inmueble, su fama hizo que muy pocos se interesaran en comprarlo. El ánima de la niña Sofía en Cocorit. La historia de la niña Sofía de Cocorit es una de las leyendas más conocidas del sur de Sonora, aunque mezcla hechos reales con tradición oral. Según la tradición, Sofía Montaño fue una joven cuya muerte ocurrió hace muchas décadas,
En el panteón de Cocorit se encuentra un gran mausoleo con la inscripción Recuerdo de su hija Sofía, donde descansan sus restos. Su tumba destaca por su tamaño y arquitectura, lo que ha llamado la atención de visitantes durante generaciones. Con el paso de los años, surgió la leyenda de que Sofía nunca abandonó el cementerio. El cuidador del panteón ha contado que es común escuchar historias de personas que aseguran haber visto a una joven caminar entre las tumbas, especialmente durante el día. Algunos dicen que aparece vestida de blanco, otros afirman que simplemente la ven paseando en silencio antes de desaparecer entre los mausoleos. La creencia popular sostiene que su espíritu no es agresivo, a diferencia de otras leyendas de fantasmas. Quienes dicen haberla visto, la describen como una presencia tranquila, que recorre el cementerio sin molestar a nadie. Esa imagen ha hecho que muchos habitantes la conozcan simplemente como la niña Sofía, aunque en realidad los registros indican que se trataba de Sofía Montaño. No existe evidencia de que realmente ocurra algún fenómeno paranormal. La historia forma parte del folclore de Cocorit y se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndose en una de las leyendas más populares del municipio de Cajeme. Viajero, si te atreves, ven a visitarme. A veces me siento sola. Hay invitaciones que es mejor pensarlas 2 veces antes de aceptar. La próxima vez que pases por Cocorit, recuerda que quizá alguien te esté esperando. El Panteón de Guadalupe, uno de los cementerios más antiguos de Ciudad Obregón, guarda miles de tumbas con más de un siglo de historia. Quienes han trabajado ahí durante años aseguran que, cuando cae la noche, el silencio del lugar cambia por completo. Algunos hablan de sombras entre los pasillos, voces que parecen venir de tumbas abandonadas y figuras que desaparecen antes de poder acercarse. La historia que más llama la atención es la del niño milagroso, Alejandro Zaragoza, un pequeño que nació el 23 de agosto de 1926 y falleció el 14 de octubre de 1929, con apenas 3 años de edad. Su tumba es una de las más visitadas del cementerio. Los visitantes dejan juguetes, dulces, globos y veladoras, porque creen que el niño concede favores y milagros. Hay quienes aseguran que, después de pedir ayuda, regresan meses más tarde para agradecerle. Los trabajadores del panteón cuentan que incluso llegan personas de otras ciudades y países para visitarlo. Lo que alimenta el misterio es la escultura del mármol sobre su tumba. Muchas personas afirman que sus ojos parecen seguir a quien la observa, sin importar desde dónde se le mire. Otros dicen que durante las noches
cercanas al Día de Muertos, se escuchan risas infantiles, el rebote de una pelota entre las tumbas. Aunque nunca encuentran a ningún niño, son relatos populares sin evidencia verificable, pero forman parte del folclore del lugar. ¿Viniste a jugar conmigo? Dicen que los niños nunca deberían permanecer en un cementerio, pero si alguna noche visitas el Panteón de Guadalupe y escuchas la voz de un niño llamándote, no respondas, No te vayas. Todavía no termino de jugar. porque hay lugares donde la fe y el miedo descansan en la misma tumba. La Laguna del Nainari, conocida cariñosamente como la novia de Cajeme. La Laguna del Nainari es uno de los lugares más emblemáticos de Ciudad Obregón. Sin embargo, antes de convertirse en el parque que miles de personas visitan cada año, este sitio ya estaba rodeado de historia y misterio. Una de las versiones más conocidas sobre el origen de su nombre cuenta que proviene de la palabra yaqui Nainari, relacionada con las fogatas. Iluminaban estos humedales durante las noches de finales del siglo XIX. Se dice que los vaqueros encendían grandes hogueras para orientarse y protegerse, mientras que los pueblos yaquis observaban aquellas luces a la distancia, dando al lugar un aire de profundo misticismo. Con el paso de los años, la laguna fue transformada hasta convertirse en el oasis artificial que hoy conocemos. Pero, entre corredores, pescadores, vigilantes nocturnos y vecinos de Ciudad Obregón, aún circulan relatos que mantienen vivo el misterio. Algunos aseguran que durante las madrugadas más silenciosas se escuchan pasos alrededor de la laguna, sin que haya nadie cerca. Otros afirman haber visto la silueta de una persona inmóvil observando el agua, que desaparece en cuanto alguien intenta acercarse. También hay quienes dicen haber escuchado una voz proveniente del centro de la laguna, cuando el lugar permanece completamente vacío. Hasta el día de hoy, ninguno de estos relatos ha podido comprobarse. Sin embargo, forman parte de las historias que muchos habitantes de Ciudad Obregón siguen contando. Cada vez que cae la noche sobre la laguna del Nainari. ¿También escuchaste mi nombre? Hay lugares donde el agua guarda más que recuerdos. Y aunque la laguna del Nainari hoy parezca un sitio tranquilo, algunos aseguran que cuando cae la noche es mejor no responder si alguien te llama desde el agua. No te vayas. Quédate un momento más. Porque hay ecos que nunca aprendieron a desaparecer. El payaso del teatro de Litson. Hay quienes dicen que todos los teatros guardan secretos.
que cuando el público se va, no todas las voces desaparecen. En el teatro Dr. Oscar Russo Vogel existe una historia que ha pasado de generación en generación entre quienes aman el escenario. Cuentan que hace muchos años un payaso llegó al teatro para presentar una función que jamás terminaría. Minutos antes de salir al escenario, una fuerte discusión comenzó detrás del telón. Los gritos cesaron de repente, y cuando los demás entraron al camerino, el payaso ya no estaba con vida. Desde aquella noche, algunos trabajadores aseguran que cuando el teatro queda completamente vacío, una risa rompe el silencio. Otros afirman haber visto una figura maquillada caminar lentamente entre las butacas. Y hay quienes juran que si permaneces solo frente al escenario después de la medianoche, escucharás unos zapatos enormes acercándose desde la oscuridad. Nadie ha podido demostrar que la historia sea cierta, pero quienes la conocen prefieren no quedarse solos cuando baja el telón. ¿Ya terminó la función? Entonces, ¿por qué sigues aquí? Los teatros fueron construidos para contar historias, pero algunos creen que hay personas que nunca aceptaron abandonar el escenario. La próxima función es para ti. Los fantasmas del Parque de los Pioneros. Para muchos habitantes de Ciudad Obregón, el Parque de los Pioneros es un lugar tranquilo, un espacio para caminar, hacer ejercicio y pasar la tarde en familia. Pero hay lugares que, aunque cambien con los años, nunca olvidan lo que ocurrió en ellos. Entre los vecinos existe una historia que ha pasado de generación en generación. Una historia sobre las noches en este parque y las presencias que algunos aseguran haber encontrado entre sus árboles. Según la leyenda urbana, antes de convertirse en el lugar que conocemos hoy, este terreno estuvo relacionado con instalaciones médicas, donde muchas personas pasaron sus últimos momentos. Y desde entonces, algunos aseguran que algo quedó atrapado en ese lugar. Personas que caminan durante la madrugada cuentan haber sentido cambios repentinos de temperatura. Otros dicen haber escuchado lamentos que parecen venir de algún punto del parque, aunque al acercarse no encuentren a nadie. Pero los relatos más inquietantes hablan de figuras que aparecen entre los árboles, siluetas que parecen caminar lentamente, como si todavía estuvieran buscando algo que dejaron atrás. Nadie ha podido comprobar que estas apariciones sean reales, pero hay una pregunta que muchos vecinos se hacen cuando cae la noche. Si un lugar guarda tantos recuerdos, ¿realmente desaparecen cuando las personas se van? ¿Me puedes ayudar? No encuentro el camino. Dicen que
Algunos lugares guardan historias, pero hay otros que guardan a quienes las vivieron. No te vayas. Las criptas satánicas. En las afueras de Ciudad Obregón existe un lugar del que pocos hablan durante el día, pero que durante la noche se convierte en escenario de una de las leyendas urbanas más oscuras de Sonora. Un sitio conocido por muchos simplemente como las criptas satánicas. Abandonadas en medio de un terreno solitario, estas estructuras de concreto han alimentado durante años historias sobre rituales, reuniones secretas y presencias extrañas. Nadie sabe exactamente quién construyó aquellas criptas, ni por qué quedaron abandonadas. Pero con el paso del tiempo, comenzaron a surgir rumores. Personas que se acercaron al lugar cuentan haber sentido una extraña pesadez en el ambiente. Otros aseguran haber escuchado sonidos cuando no había nadie alrededor. Y algunos dicen haber visto sombras moviéndose entre las estructuras, como si alguien estuviera observándolos desde la oscuridad. Pero quizás lo más inquietante de esta historia es la conexión que muchos habitantes hacen con otro lugar rodeado de misterio: el Castillo del Diablo. La leyenda cuenta que ambos lugares podrían estar relacionados con la misma persona y con secretos que nunca salieron a la luz. No existen pruebas que confirmen estas historias, pero en Ciudad Obregón muchos prefieren no acercarse a ese lugar cuando cae la noche, porque hay sitios que parecen abandonados, pero quizá ellos nunca nos abandonaron. Buscaba respuestas. Algunas cosas es mejor no encontrarlas. Dicen que el miedo nace de lo desconocido, pero hay lugares donde el verdadero terror es descubrir que alguien ya te estaba esperando. Ya entraste. Cada pueblo, cada ciudad guarda historias que se niegan a desaparecer, relatos que viven en la memoria de quien los cuentan y que esperan a alguien dispuesto a escucharlos. Esta noche caminamos por los rincones donde nacieron algunas de las leyendas de Sonora. Pero recuerda, una historia no termina cuando dejamos de contarla. Así que, si conoces un lugar marcado por el misterio, una leyenda que tu familia ha guardado durante años, o una que te haya pasado y no te deje dormir, compártela con nosotros. Porque quizá la próxima sombra que encontremos lleve tu nombre. El narrador de las sombras Buenas noches, yo soy el narrador de las sombras y te deseo que descanses en paz. ¿Ya terminó?